por estas amenazas sobre Groenlandia. Nosotros vamos a analizar todos estos temas con Carlos Hugo Fernández Roca Suárez, profesor del Máster en Seguridad y Geoestrategia. ¿Qué tal? Carlos Hugo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, pues un día, una semana, de nuevo con muchos asuntos en lo que refiere a la geopolítica, un 2026 que ha iniciado, ha empezado con mucha fuerza y, entre otras cosas, ha estado marcado por estas protestas masivas en Teherán, en Irán, en todo Irán. Se habla de más de 500 fallecidos, se habla también, bueno, de cuál va a ser el próximo paso por parte de Estados Unidos con un Trump que no descarta una acción militar. Carlos, te quiero preguntar por esto, ¿cómo valoras lo que está pasando en Irán y hasta qué punto crees que va a intervenir Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos ya ha apuntado que está monitorizando todo lo que está sucediendo en este momento en Irán. Recordemos que ya llevamos 2 semanas de protestas a lo largo y ancho del territorio iraní, que lo conforman 31 provincias, y hemos tenido conocimiento de que en 186 ciudades pues se están reportando este tipo de manifestaciones. Manifestaciones que se encuadran en un descontento económico con la situación económica del país, en el sentido de que recordemos que el rial, la moneda iraní, pues en este momento pues ha devaluado al doble, ¿no? El cambio ahora, para cambiar a otra moneda, pues hay que pagar el doble, y también hay una inflación importantísima. Esto ha sido agravado pues en parte por esas sanciones económicas de Estados Unidos, esos 100.000 millones de dólares que en este momento tienen congelados en activo el régimen de los ayatolás. La advertencia por parte de Estados Unidos viene justo cuando el régimen está, sofocando estas revueltas con una represión muy violenta y muy sangrienta. Tenemos conocimiento de que 566 personas en este momento ya han fallecido o han sido asesinadas por parte del régimen, que se estaban manifestando libremente, y se está hablando de unos 10.000 detenidos. Pero esto hay que enmarcarlo realmente o retrotraernos a esa guerra de los 12 días, esa operación militar que llevó a cabo Israel, recordemos, León Ascendente, en la que el Mossad jugó un papel fundamental sobre el terreno, y sin duda estamos convencidos de que esos servicios de inteligencia pues pueden estar detrás de estas revueltas o impulsarlas, ¿no? El descontento está ahí. De hecho, el presidente Pezeshkian pidió incluso disculpas, ¿no?, por la situación económica del país, por esas reformas que se habían llevado a cabo y entendían que no estaban encaminadas en el sentido correcto, pero ahora el mismo presidente ya está denunciando a actores extranjeros que pueden estar detrás de estas revueltas. La realidad es que Irán, como sabemos, de ahí que los acuerdos de Abraham se pusieron en marcha para neutralizar la influencia de Irán en la región, y cómo esa operación militar por parte de Israel, León Ascendente, pues se llevó a cabo cuando Israel tuvo conocimiento por parte de la Organización de Energía Atómica de que Irán estaba enriqueciendo uranio por encima del 60%. Recordemos que el 3,5% es para fines civiles, y ese 60% está muy cerca del umbral del 90% que es necesario para desarrollar la bomba atómica, la bomba nuclear. De hecho, el régimen, tras la operación también que llevó a cabo Estados Unidos de Martillo de Medianoche, indicó que habían conseguido salvaguardar 450 toneladas de uranio enriquecido, de ahí que esto sea una amenaza para Israel. Aparte, una amenaza supone el desarrollo de misiles balísticos por parte de Irán, que los han podido modernizar, que sean más sofisticados, y recordemos esa respuesta por parte de Irán y esos misiles que no fueron neutralizados por esos sistemas de defensa antiaéreos israelí. Recordemos que está compuesto por 3 capas. Esa primera, la cúpula de hierro, que es para proyectiles de pequeña distancia. Luego pasamos a la onda de David y sobre todo el sistema Arrow 2 y 3, que está previsto para neutralizar esos misiles balísticos hipersónicos, que son misiles que tienen capacidad para salir de la atmósfera y son neutralizados en la exosfera, ¿no? Por lo tanto, esa evolución del desarrollo de estos misiles hipersónicos son una amenaza
para Israel. Todo esto ha llevado a que presumiblemente pues se hayan impulsado esas revueltas y ahora Estados Unidos está valorando las panoplia de operaciones militares que puede llevar a cabo. Una intervención directa, pero esto supondría, y ya lo ha apuntado Irán, una respuesta firme por parte de Irán. Recordemos esos objetivos estratégicos, esas instalaciones militares que tiene Estados Unidos desplegadas en Oriente Próximo y sobre todo esa base en Qatar. Y esos militares que están ahí desplegados sobre el terreno, que es un objetivo claro. Otro objetivo es Israel con estos nuevos misiles y otro objetivo también podría ser que Irán active células terroristas que puede tener desplegadas en Estados Unidos y haya una oleada de atentados terroristas y esto obviamente a Estados Unidos no le interesa, de ahí que esté midiendo muy mucho la operación militar que pueda llevar a cabo. Si bien descarta una intervención militar directa, lo que puede llevar a cabo es lo que has apuntado al principio, que son esos ataques cibernéticos para generar un mayor caos del que existe en este momento y apoyar, digamos, a ese pueblo que se ha levantado contra este régimen de los ayatolá y finalmente propiciar ese cambio de régimen y esa posibilidad que se está valorando, que es el heredero del Shah de Persia, Reza Pahlavi, pues que pueda capitanear o liderar esa transición. De hecho, se ha puesto a disposición y apunta en la línea de que es el custodio de una futura transición en Irán. Bueno, pues el foco puesto en Irán, en estas protestas, en estas amenazas por parte de Estados Unidos, sobre todo, bueno, pues con el foco puesto mañana en esta reunión con Marco Rubio, con Pete Hegseth, con Dan Kane, donde, bueno, pues se van a dar al propio Donald Trump las herramientas con las que, bueno, se van a dar los siguientes pasos en torno a Irán. Te quiero preguntar también por Venezuela, Carlos Hugo. Hoy hemos vuelto a conocer liberación de presos políticos, habla de al menos 115, 116. Se espera una reunión esta semana con Trump y María Corina Machado. De hecho, todo apunta a este miércoles. Parece que Delcy Rodríguez también está maniobrando para poder reunirse con Donald Trump. ¿Cómo ves la situación en Venezuela, Carlos? Bueno, por un lado lo que veo es que Delcy Rodríguez, que esté maniobrando para tener una reunión en la Casa Blanca con Donald Trump, obviamente esto agrava más las tensiones internas que hay en el chavismo. Recordemos esos polos de poder que ya he apuntado en alguna ocasión. Por un lado tenemos a Diosdado Cabello, que realmente quien ha manejado este régimen chavista, y luego tenemos por otro lado a Vladimir Padrino, que es quien está al frente de esas Fuerzas Armadas y de esos servicios de contrainteligencia. Dicho esto, el hecho de que Donald Trump reciba a María Corina Machado, pues al final es un espaldarazo y un reconocimiento a su liderazgo, digamos, de esa oposición venezolana. No obstante, como ya apunté en su momento, la realidad es que esta primera fase que se ha puesto en marcha para intentar estabilizar la situación, era muy difícil que un perfil como María Corina Machado, el presidente legítimo Edmundo González Urrutia, estuviese al frente del gobierno, en el sentido de que no tenía el control sobre todo sobre las Fuerzas Armadas y sobre esos núcleos de poder que realmente tienen las fuerzas en Venezuela, que son las Fuerzas Armadas, esos colectivos, milicias civiles, y que en esta primera fase lo que se está intentando es desmantelar la estructura del régimen utilizando esa arquitectura de poder chavista, y en una siguiente fase pues ya realmente lo que se hará es nombrar un gobierno de transición que sobre todo ponga en marcha ese motor económico que a mi juicio pues es la industria petrolera, y ya Donald Trump ya lo ha anunciado en ese sentido, para ya en una tercera fase en la que yo en un artículo que publiqué podían pasar desde que tomó posesión Delcy Rodríguez a esa tercera fase, pues unos 18 meses, ya se celebren unas elecciones libres, transparentes, con garantías de seguridad y en la que concurran partidos oficializados, y ahí será el momento, a mi juicio, de María Corina Machado, de Edmundo González Urrutia, de la oposición legítima, pues realmente obtener otra vez ese respaldo que ya obtuvieron en las urnas en su momento.
Bueno, pues con el foco puesto en Venezuela y en lo que pueda pasar esta semana, sobre todo esta reunión entre María Corina Machado y Donald Trump, te quiero preguntar por otra de las cuestiones más importantes en lo que refiere a la geopolítica. El mundo está pendiente de Groenlandia con estas amenazas de Trump, que ahora, bueno, parece que se abre de nuevo a encontrar un acuerdo y sobre todo, bueno, pues con el miedo que estamos viendo en los países de la OTAN, con Reino Unido y Alemania, que ya están hablando del despliegue de tropas, con España también, que incluso hoy advertía al propio Trump. ¿Cómo ves la situación en torno a Groenlandia y sobre todo cómo puede afectar a la OTAN? Bueno, en primer lugar, poner en contexto, digamos, ¿qué es Groenlandia? Groenlandia es un territorio autónomo de la corona danesa. En el año 2008, mediante un referéndum, los groenlandeses, que son una población de unos 56.000 habitantes, decidieron que se podía en un futuro plantear un proceso de autodeterminación y limitaron las competencias de Dinamarca a la política exterior y política de defensa. Cuando Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos, ya eleva el tono respecto al control de Groenlandia. Recordemos que ya en el primer mandato pues hablaba de la posibilidad de comprarlo y esto tiene un precedente histórico. En el año 1946 recordemos que Estados Unidos pues quiso comprar Groenlandia y creo que puso una oferta sobre la mesa en ese momento de 100 millones de dólares. Dicho esto, Donald Trump toma posesión el 20 de enero del año 2025, como sabemos, y el 30 de enero del año 2025 la corona danesa modifica su escudo real e incorpora en ese escudo tanto a las Islas Feroe como a Groenlandia, pues en una declaración de intenciones y en una defensa de ese territorio autónomo. De hecho, en ese momento se anuncia una partida presupuestaria de 2.000 millones de euros para la defensa de Groenlandia. En octubre de 2025 se amplía ese anuncio de partida presupuestaria con 3.400 millones de euros adicionales. Aquí parece que Dinamarca sí que está moviendo ficha, pero lo que es una realidad, y esto lo sabe bien Estados Unidos, es que ya hace unos años tanto China como Rusia sobre el terreno ya estaban llevando a cabo asociaciones económicas o inversiones económicas y tenían un interés importante en influir en ese gobierno de Groenlandia, que como sabemos pues hay un movimiento importante de la independencia de Groenlandia e incluso pues que influir en la elección de ese gobierno y en un proceso de autodeterminación pues que estuviese alineado con los intereses de China y Rusia. Esto para Estados Unidos es una amenaza, como ya ha apuntado Donald Trump, para su seguridad nacional y por lo tanto está moviendo ficha en ese sentido. ¿Qué intereses tiene Rusia? Rusia tiene un interés estratégico claro, que es la salida natural de los submarinos nucleares, porque recordemos que las salidas que tiene Rusia, pues hay un cuello de botella por parte de la OTAN. En el mar Báltico, obviamente, pues ahí están las capitales bálticas, está la OTAN, luego nos vamos al Mar Negro, que saldría al estrecho del Bósforo, que está controlado por Turquía, que es país de la OTAN, luego nos vamos a la base de Tartus, base naval de Tartus en Siria, que tendría una salida al Mediterráneo y para acceder al Océano Atlántico pues tendría que pasar por Italia, por España, por países de la OTAN, y si nos vamos a la plataforma del Pacífico pues tendría también a Japón. Dicho esto, tiene ese interés estratégico. Luego tiene un interés comercial importantísimo, ese deshielo que es lo que va a provocar pues en la apertura de nuevas rutas árticas y nuevas rutas comerciales. Una de ellas puede ser alternativa al estrecho de Malaca, al estrecho de Hormuz o incluso al canal de Panamá, de ahí ese interés comercial que tiene. Recursos naturales, recordemos pues, que es un país que tiene vastos recursos naturales en gas, en petróleo, en tierras raras, que Estados Unidos entiende que son fundamentales para liderar esa cuarta revolución industrial. Y por tercer lugar, y sobre todo intereses para Estados Unidos, pues sería esa base de P2FIC, recordemos que es fundamental en el sistema NORAD, que es ese sistema de detección temprana de aquellos misiles balísticos intercontinentales que pueden provenir tanto de Rusia y de China, por lo tanto, para Estados Unidos tiene una importancia vital, ¿de acuerdo?, para su seguridad nacional. De hecho, en esa base de P2FIC hay una plantilla de unos 650 militares y sin duda Estados Unidos lo que va a querer es potenciar esa base estratégica militar y enmarcarla en la
iniciativa estratégica de defensa que en su momento anunció Donald Trump, que emulaba a lo que ya Ronald Reagan habló en el año 1983, el programa Star Wars, y lo que quiere es crear pues un arco de detección, de seguridad que garantice pues esa seguridad en Estados Unidos. ¿Qué tres escenarios, a mi juicio, se pueden dar? Pues un escenario que yo descartaría, que sería una intervención militar por parte de Estados Unidos. Recordemos que Dinamarca es un país de la OTAN, obviamente se activaría ese artículo 5 del Tratado de Washington, y Estados Unidos, a pesar de que ya ha anunciado que va a desmantelar unidades militares en Europa y reducción de efectivos, tiene un interés importante en esas 11 bases más o menos que tiene a lo largo del territorio europeo, en el sentido de que le permiten proyectar la fuerza, dice, sea Pacífico, Oriente Próximo, y se está utilizando estos días esos enclaves estratégicos. Por lo tanto, no parece que vaya a darse esa intervención militar. Otra opción sería pues en ese proceso de autodeterminación, y Donald Trump ya ha apuntado que podría darle a cada groenlandés entre 10.000 y 100.000 dólares. La realidad es que incluso si le diese $1 millón a cada groenlandés, hablaríamos de 57.000 millones de dólares, y sería un negocio redondo porque compraría ese enclave estratégico, ese país que es 4 veces de superficie como España y que resulta fundamental en el marco del siglo XXI. ¿Qué pasaría? Pues en ese proceso de autodeterminación saldría esa independencia, y posteriormente se llevaría a cabo un tipo de referéndum para anexionarse a Estados Unidos como Estado número 55. Yo eso también lo descartaría en parte. Y la tercera opción, a mi juicio más realista, es lo que va a suceder: una reunión tripartita entre la primer ministro de Dinamarca, el presidente de Groenlandia y el enviado especial de Estados Unidos, que se sumará Marco Rubio, y yo creo que ahí se llevará a cabo una negociación para acordar, incluso también con la Unión Europea, que Estados Unidos acceda a la explotación de esos recursos estratégicos, recursos naturales, que amplíe esa instalación militar de Pituffik, y sobre todo se garantice la expulsión de China y de Rusia sobre el país de Groenlandia, o el no acceso. Yo creo que ese acuerdo tripartito, o incluso un acuerdo de cosoberanía, pues a mi juicio es el escenario más realista. Pero la realidad es que Estados Unidos no va a dar marcha atrás. De hecho, la operación militar de captura a Nicolás Maduro, yo entiendo que a Trump, a su administración, le da una proyección de fuerza sin restricciones, pero entiendo que cruzar la línea roja de enfrentarse militarmente a un país de la OTAN, pues esto es un escenario, a mi juicio, descartable. Bueno, pues pendientes de Trump y de la OTAN, de lo que pueda pasar con Groenlandia, y sobre todo de lo que vayan a hacer también los aliados europeos, si es que pueden hacer algo en contra de Estados Unidos. Carlos Hugo, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un placer contar contigo por aquí. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Un placer. Muy buena tarde.